Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy es el último capítulo de la primera temporada de Hablemos Sin Tabú y vamos a tocar un tema bastante sensible. Mi nombre es Sofía Flores y estoy con Bárbara Craules. Precisamente decidimos dejar este tema que es bastante fuerte y sensible, como bien comenta Sofi, es la violencia sexual. Y lo vamos a abordar desde el tema obviamente psicológico. Vamos a presentarles más al ratito a una especialista con lo que son las infancias y la adolescencia, específicamente también en el tema sexual. La violencia sexual no solo va de la parte de penetración o como tal el acto físico, tiene que ver también con miradas, justamente ciertas insinuaciones, todo lo que tenga que ver. Recuerden que mientras sea no consensuado, una de las partes no esté de acuerdo en que se lleve lo que sea en el sexo, eso se reconoce como violencia sexual. Sí, y justamente vamos a tocar temas como de las consecuencias, a dónde podemos acudir después de que pasan estas situaciones. Y pues tenemos a un especialista increíble que créanme que va a manejar el tema a la perfección. Entonces espero que les guste este último episodio de la primera temporada. También recuerden que están aquí en la plataforma de Contacto Creativo. Deben de interactuar bastante en la plataforma porque vamos a tener 10 ganadores que se pueden llevar muy buenos premios. Así que nos interesa ver cuáles son sus pasatiempos, sus intereses y cosas que les gusten a ustedes, mis creativos. Sí, tienen que interactuar en la plataforma porque mucha gente nada más está registrándose pero no se conecta. Entonces necesita tener cierta interacción para que estén participando realmente. Esto es Hablemos Sin Tabú, donde lo tabú deja de serlo. ¿Sabías que el Palacio de Bellas Artes tiene un telón a prueba de fuego? Sí, está hecho totalmente de cristal resistente a altas temperaturas y cuenta con un aproximado de 1 millón de piezas de vidrio multicolores que en conjunto forman en la cortina las cumbres nevadas del Valle de México. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso, aquí Hablemos Sin Tabú. Hoy ya tenemos a la invitada aquí presente con nosotros. Bienvenida con nosotros nuevamente, Raquel. Muchas gracias por la invitación. No, de qué, gracias a ti. Es un gusto volverte a tener aquí nuevamente en el programa. Muchas gracias. Y bueno, precisamente este tema, como lo platicábamos, es un tema muy delicado y te trajimos porque eres experta justo en las infancias y adolescencias. Quisiéramos saber también desde la parte clínica, ¿qué es lo más difícil que tus pacientes te han comentado sobre esta experiencia? Quizás antes de hablar exactamente de qué dicen ellos, lo que yo diría es que, bueno, yo estoy cumpliendo... En el 88 empecé a trabajar con violencia sexual, específicamente estando en Querétaro, en la agencia especializada en delitos sexuales. Y desde entonces me ha interesado mucho la comprensión clínica y teórica, social y cultural de lo que implica el abuso sexual y cómo en estos 40 años desde que yo empecé a trabajar como psicóloga en el 92 y mi primer trabajo fue como perito en psicología en violencia sexual y familiar. Desde ahí mi primera pregunta fue ¿quién es la víctima? ¿Qué es una violación? ¿Qué tan sexual es lo sexual? Porque desde ahí es que empecé a yo preguntarme realmente. Recuerdo mucho el primer caso que me tocó ya trabajando en una agencia del Ministerio Público. Era una chica, estoy hablando de 1989, de una ranchería en donde ni siquiera se hablaba español, en donde ella se la había robado a alguien, pero luego entre varios decidieron que estaba ella muy enojada y entonces la arrastraron en un caballo. Fue una cosa violentísima, una violación tumultuaria, y yo que estaba saliendo de terminar la carrera a mis 27 años,
ya atendiendo pacientes, dije, ¡ay! Y entonces mi primera cosa fue sentir enojo. Y cuando ella ya volvió en sí, porque a ella la atendí en el hospital, fue las prácticas que trabajaba yo ya trabajaba en el Hospital General de Querétaro en interconsultas médico-psicológicas justamente. Y cuando abrió los ojos, lo primero que dijo fue: yo tuve la culpa. A partir de ahí, yo sigo trabajando el tema de quién es la culpa, quién es el culpable y cómo juzgar a culpables, porque claramente quien abusa de su tamaño, de su poder, de su lugar frente al otro, de su edad, de su experiencia, pues claramente es culpable y es responsable de algo. Aun y cuando, porque creo que el siguiente caso que atendí fue justo de una chica de 16 años que desde los 13 tenía una relación consensuada con el cuñado. Ok. Y que cuando finalmente se descubre la historia, ella ya tenía 17 y ella no quería declarar. Y el cuñado se quería casar con ella. Y entonces, cuando yo me enfrenté, creo que fueron los dos primeros así como casos que dije, lo que dice el Código Penal no me alcanza. Ahora se ha modificado, pero aún así no me alcanzaba a comprender por qué el abogado podía pensar que lo correcto era denunciar a este hombre que había seducido a la cuñadita, pero pues resulta ser que al final todo se había enredado en ese sistema familiar de tal manera que ellos ya estaban planteando esperar a que ella cumpliera 18, que él se divorciara y casarse. Y entonces, claro, toda la sociedad en ese momento queretana era como... Y entonces es con a quién juzgas. Cuando he trabajado con niños de la calle que por fin los traes al albergue y te dicen, es que prefiero vivir en la calle, y luego sabes que ya tienen prácticas sexuales desde muy chiquitos. Eso lo conocimos cuando empezamos a trabajar con VIH, por ejemplo, porque pues ahí justo Se da cuenta. ¿cómo te enteras? Muchas veces los padres se enteran de un abuso sexual a niños, sobre todo en comunidades periféricas, diría yo, pues porque de repente la niña tiene VPH o el niño tiene VPH en la boca, porque el niño de 2 años tendría que tener VPH. Entonces uno dice, a ver, o sea, esas cosas tendrían que ser de verdad castigadas con penas maximísimas, porque son de una violencia que implica no respetar el cuerpo, no respetar el desarrollo, no respetar nada. Porque la violencia sexual al final, tipificada o no, es la intromisión de alguien en la vida psíquica, mental y física de alguien que está del otro lado y que algo le pasa a cualquier edad, porque una violación sexual siempre será de una violencia atroz, si eres niño, si eres grande, si es frente a tus hijos, si es fuera amenaza. Ahora tenemos ya tipificaciones que van de la violencia sexual al feminicidio y de cómo se junta esto, pero desde mi experiencia clínica, las consecuencias primeras, no sé si yo las llamaría psicológicas. O sea, creo que las primeras consecuencias justamente son traumáticas, son de negación, o sea, no me pasó, no voy a contar nada, me voy a bañar y se me va a quitar la mancha. Muchas chiquitas eso hacen. En los niños es un mundo que todavía no está asociado a lo sexual, por lo menos no en sus cabezas. Porque además pensemos que aún en una vida y un desarrollo sexual más o menos normal en estos tiempos difíciles de que algo sea miel sobre hojuelas, pero pues siempre hay hoy, ¿qué sentí? Qué bueno que no hizo nada más, pero qué guapo está mi tío, o yo qué sé, o qué feo se siente que mi abuelo siempre me quiera dar un beso en la boca con sus barbas, guácala. Y luego si es la tía, ¿por qué me quiere a fuerzas vestir y bañar? Y entonces uno va viendo que en la historia de todo niño y niña, hay una historia de cómo nos miraban, de cómo nos vestían, de si nos desvestían, de si en la casa todos se bañaban juntos o niños y niñas.
de si es en el rancho y ni hay baño, pues entonces pues en la lluvia, chamacos, o todos al Hawái, pero en otros lugares las ventanas, quién te mira, y poco a poco la conciencia de niños y niñas de mirarse el cuerpo. Y estamos viviendo actualmente, como lo decíamos en la entrevista anterior, un tiempo en donde se sexualizó casi todo. Los ambientes, los espacios, hay concursos de belleza para niñas de 3 años, dices o sea, debería haber concurso de juego a ver quién es más hábil trepando y bajando la resbaladilla, no. Qué bonita mi niña de 3 años. Y entonces, porque lo sexual en todo ser humano es todo nuestro ser humanos, y es cuando nos da placer algo y cuando nos da asco, cuando nos da placer y cuando nos da disgusto. Y a partir de esos malestares y bienestares uno va construyendo la manera en que enfrentando el descubrimiento de la sexualidad genital adulta. Pero en ese proceso, pues pueden pasar un montón de cosas. ¿En qué momento se convierte esto en un abuso sexual que tiene que ser cuidado, gestionado, normado, castigado? En el momento en que esos eventos son secretos, son confusos, son dolorosos, son humillantes, porque entonces ahí es en donde el trauma de esos eventos pues sí daña, y muchas veces daña para siempre. Claro, sí. Y quienes trabajamos en acompañar estos procesos traumáticos y de violencias violatorias de todas dimensiones, sabemos que cada sistema familiar, cada comunidad, cada cultura lo gestiona diferente. Porque hay comunidades que se enteran y que de inmediato cuidan, separan, deslindan. Tal vez no matan a nadie ni meten a nadie a la cárcel, pero sí dicen... O normalizan, ¿no? O no, en otras se normaliza. Y entonces ahí es donde el enredo comunitario sucede, y cuando ya te enfrentas a una violación sexual tipificable, pues sí dices, oye, pero si había indicios, pero si ya se habían dado cuenta, severo. No, o sea, porque al final nuestras conductas sexuales creo que cada vez se han rarificado más en términos de que está bien, es cierto, nuestros cuerpos son nuestros, pero a veces yo voy en el metro y digo, ay chicas, nuestros cuerpos son nuestros, pero sería más fácil si nos vistiéramos. Y no porque piense que vengan realmente desvestidas, pero que a veces yo digo, hoy, y entonces veo cómo las miran los hombres aunque no las toquen. O al revés, cómo las abuelitas miran a los chamacos o cómo los niños, y entonces uno dice, ¿a qué estamos jugando? Porque la vida es un juego, la sexualidad es un juego, si es consensuado, pues es un juego erótico bien bonito, si es falta a las reglas fuera de cancha, pues entonces claro que es una agresión brutal. Pero todo lo que es humano es aprendido. Entonces tenemos que preguntarnos por qué. Sí hay un aumento de la violencia sexual, sí, sin duda, y de la crueldad, sí, también. Pero eso tiene que ver quizás con un estrés traumático general, con una frustración que está haciendo que la gente haga cosas que dices, o sea, como por qué hizo ese nivel de cosa. El caso ahorita de este chico que en Baja California mató y desmembró a su novia de 13 años diciendo que su modelo es Dexter, pero al final la pregunta en un chico de 16 años no es quién es su modelo de asesino, es qué pasó en sus 16 años previos que no tiene otro modelo en qué pensar cuando va a matar a alguien. Sí, que consume, o sea... Y aunque no consumiera. O sea, porque el asunto es cómo un chico llega a los 16 años. Recuerden que el otro día yo les decía que si uno piensa realmente en el desarrollo óptimo de un ser humano, se da entre los 25 y 30 años, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, lo que pasa con adolescentes y niños es responsabilidad de la comunidad adulta, que o no los cuida, o los manda a quién sabe dónde, o les permite no sé qué, porque entonces no estás poniendo límites, no estás frustrando, y no es que haya que regresar a la religión ya de ser sexo nunca, no se trata de ser conservador, pero todo ser humano necesita saber cuál es su límite
Y si no lo conoce, pues tiene que haber algo comunitario que le diga, oye, hasta aquí sí no puedes brincar, ¿eh? Sí, necesita ser guiado conforme el paso del Y tiempo. justo lo que decía de consumir me refiero a no a sustancias, sino ¿A sexo? no, Ah, no. lo que puede llegar a ver, lo que El qué contenido. consume. Ajá, contenido. Y regreso el caso que tuviste con la chica esta, bueno, la pareja del cuñado y la niña de 13 años. O sea, igual hiciera consensuado, pero ella tenía la edad realmente para saber, Claro, o sea, para estar consciente real o fue manipulada. O sea, esa fue seducida. Eso. Y la seducción en el Código Penal sí se sigue modificando el Código Penal, pero en ese tiempo no se podía juzgar a este hombre por violación justo porque era estupro, que es el estupro es cuando un adulto seduce a una menor, pero la seduce, la manipula, la enamora, la cuida, la viste y tiene con ella hijos, y entonces se tipifica como estupro y puede ser perseguido legalmente y demostrado. El problema del estupro o de la seducción a menores es que si la menor o el menor están convencidos de que es por amor, no van a declarar frente al juez. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, complica el tipo de circunstancias de cómo eso se juzga. Yo ahí, por ejemplo, justo aprendí de la parte legal, porque yo coincidía y sigo coincidiendo contigo que una chica de 11 años que empieza una relación con alguien que tiene 20 más o 10 más o 9 más, claramente está, pon tú que siendo guiada por un maestro, como Lolita, pues, ¿no? O sea, las grandes novelas de las niñas adolescentes que se convierten en amantes pero que justamente, claro que eso es violento, y es violento ahora lo que estamos viendo de esta nueva ley que se está reactivando, porque se suponía desde las redes de referencia de violencia que hicimos con el Colegio de México en el Instituto de las Mujeres en el año 2000, cualquier niño que llegara con un brazo roto y la historia no cuadrara, o cualquier niña menor de 15 años embarazada, se tenía que levantar un acta para averiguar si de verdad había sido consensuado. Si de verdad esa niña estaba teniendo un hijo de su tío de 40 porque ella había querido. Lo cual no quería necesariamente decir que había que meter al tío a la cárcel o que había que, no sé, porque el problema no era el castigo, sino era atender las consecuencias de eso, que para la ley y la sociedad era abusivo, pero que en ciertos espacios no resultaba así. Entonces, esa es como la dimensión, yo diría, psicosocial de estas cuestiones. En el territorio de lo que es la violación sexual, bueno, el nivel de violencia que vemos y que eso tendría que ser tipificado, perseguido, juzgado, atendido en la comunidad, aun y cuando se juzgue al que sea el violador y se le castigue, hay que castigar a la comunidad que permite, hay que castigar o de alguna manera dar consecuencias de educación, porque si no... No cambia. No. Se va a repetir. Sí. Y tenemos una tendencia humana, creo yo, que cuando algo se repite, en un lugar lo normalizamos y en otro lo guardamos como un dolor, pero no sabemos qué hacer con él. Y entonces regresamos a estos temas de los que habría que hablar, es de cómo nos introducimos todos a la sexualidad. Siempre es por sorpresa, hasta el primer amor y la primera vez con tu novio elegido y en el lugar elegido y con todo elegido, y dices, ay, yo no sabía que era así, o ay, eso no me gustó, ay, qué pena decirle, o en la mañana que te fuiste con todo gusto a estar con alguien y dices, ay, ¿sí quería? O me hubiera ahorrado la última copa de vino y el hotel. Porque al final no es porque, o sea, la violencia no siempre o no solo es uno contra el otro. Lo que es muy terrible es cuando vemos violencia sexual que se repite, por ejemplo. Creemos que la violación sexual solo se da en espacios violentos o con gente conocida, pero no sé. En el matrimonio entre académicos en la UNAM se da la violación sexual y las académicas
del SNI difícilmente van a buscar ayuda a decir, mi marido el director, mi compañero el investigador científico, bla, 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 también a mí me viola cuando llega borracho en las noches y no quiero, porque esas cosas pasan. Sí, claro. Entonces, lo que es interesante además es que toda violación sexual implica una violencia en el sentido de una transgresión del límite y del espacio seguro, y si es violencia sexual, pues no solo estás transgrediendo la casa, el cuarto, la cámara, el santuario, lo que sea donde estás cometiendo la violación, sino que además, en el caso de la violencia sexual, estás dañando física y psíquicamente un cuerpo. Y eso sí la pone pues en el territorio que sigue, es el feminicidio, sí. ¿No? Los secuestros, cuando violan a la mamá enfrente de los hijos, dices... El estrés incluso, o sea, la tortura, porque en las guerras es tan terrible la destrucción de niñas, por eso. O sea, en las guerras violan a las niñas para que los de las niñas violadas ya no las quieran porque están violadas por el enemigo, y así se hacen de mujeres, así se formó Roma. Y al final ellas dicen, pues si ya me violó y voy a tener un hijo, me voy a vivir mejor allá. O sea, se ve como quizá una parte de, eres mi pertenencia ahora. Pero siempre ha sido así, porque las mujeres siempre hemos parido para el papá, para el rey. O sea, ahora ya se habla del deseo de la madre de tener hijos, pero durante años... Pero antes no. No, los matrimonios en los pueblos o los matrimonios entre grupos políticos... Eran arreglados. Y siguen siendo... Ay, mijita, ten todos los novios que tengas, pero ya cuando decidas sentar cabeza te vas a casar con el arquitecto. Pues sí, porque si no el despacho, ¿qué? Ni modo que cambie de apellido. Al final, y los hijos, bueno, los hijos tristemente siguen teniendo y tienen, y siempre han tenido valor de cambio. Sí. Y en la violencia sexual, valor de uso. Claro. Y eso es terrible, porque si bien lo que tendría que hacer el mundo es de verdad tutelar, es decir, cuidar el desarrollo orgánico, tranquilo de cualquier ser humano hasta sus 15, 18, 20 años, y no hacemos eso. Y pues ahí es en donde, en esas edades, es justo donde todos los seres humanos descubrimos la sexualidad buena, mala, bonita, regular, en la pantalla, en lo que me enseñaron, en lo que vi, y ahora, bueno, hasta en los juegos de video, dicen los chicos, ¿no? Es que llegué a la parte, ¿a cuál? Pues es que ya, y luego ya están en redes de cosas muy sexuales, aunque sean en caricatura, se excitan. Y eso también es violencia sexual, no es una violación sexual, No, eso no. pero es violencia sexual que te dejen con tus tíos a que te cuiden el fin de semana y tus tíos hagan una fiesta, fuman, beban y pongan videos y no te digan que te vayas, ¿no? Y ese chavito, ¿qué va a hacer pensar eso? Eso es traumático. Aunque no penetre directamente tu cuerpo, está penetrando tu mente. Tu mente, sí. Y la sexualidad siempre será algo que descubres y dices, no quiero ver. ¿Qué vi? Y ya luego van a terapia. Claro. Oye, Raquel, el otro día vi que mi papá veía, que yo veía, que no sé qué vi, ¿me explicas? Porque casi siempre es un secreto. Y a veces es un secreto lindo que descubres y dices, ¡ay, sí se siente bonito! Pero a veces dices, ¡ay, también se puede sentir raro! Claro. Pues sí, o sea, entendemos la violencia sexual como esta parte que transgrede y que una de las dos partes pues no está consintiendo, ¿no? No es consensuado. Ni siquiera consciente. Y aparte, justo, o sea, que tiene que tener una edad lo suficientemente madura en la que puede elegir, o la condición, porque puede ser una persona, no sé, de 30, 40 años, pero tiene una condición mental claro que no puede elegir, y pues es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos, hablemos sin tabú. ¿Sabías que el musical más taquillero de Broadway es El Rey León? Desde 1997, año en que se estrenó, ha recaudado $1,200 millones. Además, se sigue exhibiendo.
Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. ¿Sabías que? La razón por la que el personaje de Crash no tiene cuello es debido a que en 1996 había limitaciones técnicas. Diseñaron a Crash de esa manera para simplificarlo, restándole complejidad a su geometría. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos sin Tabú y vamos a manejar esta nueva pregunta que es ¿cómo se manifiesta el trastorno de estrés postraumático en personas que han sufrido de violencia sexual? Varía mucho dependiendo de las circunstancias en que se vive la violencia sexual. El estrés postraumático en niñas o niños que han vivido durante largos periodos de tiempo visitas extrañas del adulto o el adolescente que está abusando de ellas durante las noches y demás, cuando finalmente esto sale a la luz, ahí el estrés se va a manifestar dependiendo como de la duración, del tiempo que tuvo que esconderse eso que estaba confuso, guardado, y también va a depender del tipo de relación vinculante que hay con ese adulto o adulta que está abusando, o ese adolescente, o ese hermano mayor, o esa nana, en fin, hay personajes en la familia, el tío, tal. Entonces, el estrés traumático siempre varía. No es lo mismo un solo evento, en una fiesta, por ejemplo, en donde unas chicas se van a las 2, 3 de la mañana y en un Uber de repente, o cuando van por la calle se encuentran a 3 tipos y violan a una de ellas o violan a 2 y llegan y ese mismo día denuncian. Ahí el estrés ahí el evento es tan traumático, tan violento y tan intenso, pero es uno. Y entonces es más fácil convencerlas cuando uno trabaja en ministerios públicos. Hay que denunciar este evento ahorita porque es un evento, la sexualidad se usa para hacer más daño, pero es un evento que no está entrando al cuerpo todos los días, todas las noches a la hora del baño. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo un evento o, por ejemplo, cuando en el tiempo en que los secuestros express en taxis estaban muy de moda allá en los tiempos de Fox, pues quienes fueron secuestradas en ese tiempo y sí obligadas a hacer actos sexuales o violadas y secuestradas 3 horas, pero llegaban y hacían su denuncia. En mi experiencia, pues algunas no volvieron a tomar un taxi en la calle, pero no dejaron de tener vida sexual con sus parejas porque el trauma no estaba asociado a nada que tuviera que ver con placer ni seducción, ni me confundí, sino yo me subí al taxi, me equivoqué y de repente había 3 tipos y una pistola y me dijeron. Entonces ese es un abuso sexual que es un evento muy traumático, pero que se trabaja diferente que cuando tienes a alguien. Yo en mi clínica particular o en los grupos que trabajo de violencia sexual, pues cuando chicas de entre 18 y 25 años que ya se atreven más a hablar de su sexualidad, compartimos en grupo, como se hace en asociaciones como Adivac y asociaciones que tienen años trabajando, y entonces se va viendo, ay, pues lo mío fue bien duro porque era mi padrastro y yo sí lo quería. O lo mío fue terrible porque era mi hermano el que me daba el dinero, pero ya cuando crecí me empezó a pedir cosas que yo no entendía y ahora entiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, el estrés traumático pareciera menos traumático, en el sentido de que no es una alarma permanente, pero es algo que se queda impreso en la huella del cuerpo que hace que cuando empiezas a tener relaciones nuevamente, sobre todo en procesos de experimentación o cuando esos abusos sucedieron cuando estabas descubriendo tu sexualidad, pues ya no sabes si te gusta experimentar. Sí, justo. O tienes sexo pero no sabes si sientes placer.
O sientes placer viendo cosas, muchas llegan y me dicen, es que Raquel, si estoy con el novio no siento placer y si veo porno sí, ¿por qué me gusta eso si estoy en contra de eso? Pues porque algo de lo que ves excita algo en ti que no es igual que lo que sientes. O sea, porque al final la sexualidad es piel, es adentro, es mucosas, es olor, es circunstancia, es deseo, más todo lo que le colgamos al que nos gusta. O que le quitamos al que nos disgusta, porque la sexualidad humana es fantasía y es realidad. Y entonces por eso es compleja esta parte, ¿no? Sí, o sea, y justamente en el caso de las mujeres, yo creo que después de experimentar este suceso, ya no les atrae su mismo sexo. O ya no sienten esa conexión, ya no se sienten muy... El sexo opuesto, ¿no? Más bien. Bueno, el sexo opuesto, o sea... O sea, lo que te preguntas es si la violencia sexual hace que modifiquemos nuestra identidad sexual o lo que nos gusta. Es interesante tu pregunta porque sí hay, sobre todo mujeres que han vivido situaciones de mucha violencia sexual en sus entornos y de hombres específicamente. Lo que yo he observado cuando trabajo en grupos en la periferia es que muchas veces la primera transformación es, pues entonces voy a ser banda y me voy a decir como hombre. O sea, la primera defensa es, ya no voy a hacer su cosa, ya no voy a ser bonita, no quiero ser para ustedes. Entonces la primera a veces es negar mi ser mujer. Ya de ahí a poder tener vida sexual con mujeres, eso sí implica varias cosas que tendrían que ver con una decisión, a veces política, pero pues que tiene que ver con la identidad. Lo que es más común es o negar ya tu feminidad para no correr riesgo y entonces que no te sigan, o a veces negar cualquier tipo de sexualidad. No es como allá no es placentero, allá es placentero, porque casi siempre cuando alguien vive una situación traumática de tal nivel, quizás va a dejar de estar asociado al sexo y quizás van a ser mujeres, también hombres, cuando ha habido violaciones tumultuarias o situaciones de tortura sexual en hombres, pues que renuncian a todo tipo de sexo, porque ya no saben entre que si les gusta o si igual se pone bueno, pero ya que se pone bueno se pone violento, porque el sexo tampoco nunca es solo... O sea, el sexo implica también que le podamos poner erotismo y placer y gusto a algo que si uno lo ve en frío y sin placer ni erotismo, pues no tiene nada de bonito. Se podría ver hasta violento. Es violento, es lo que ven los niños. O sea, si tú entras a la recámara de tus padres y los encuentras en el pleno momento del orgasmo común y ves a tu mamá encima de tu papá o al revés y tienes 5 años, o sea, eso es una escena que constantemente se trae a terapia en adolescentes y en adultos. O sea cuando no, claro, por supuesto. O escuchar. Yo tengo chicos que tienen un problema severísimo con que el ruido los molesta, hasta que averiguamos que lo que oían eran los gemidos de sus papás teniendo sexualidad. Y entonces no querían oír nada. Y entonces luego, y se peleaban con el papá porque masticaba. Yo decía, tu enojo no es con tu papá porque mastica, tu enojo es porque tu papá cierra la puerta y no te deja entrar cuando está con tu mamá, porque eso es otro. El otro día también en otro grupo de adolescentes decían, ay Raquel, es que no nos podríamos saltar esa etapa en donde llegamos a la adolescencia, tenemos novias y sexo, y no nos imaginamos que nuestros papás lo tuvieron que tener también. Pues sí, obviamente, ¿cómo estás aquí? Pues sí, obviamente, pero es la cigüeña. O el amor, o solo la noche de bodas, pero no es que tengan una vida sexual. Por eso luego para los chicos y chicas es tan terrible descubrir la infidelidad de los padres. Sí. Que a veces los padres la pueden justificar. Y los hijos dicen, ¿pero cómo? O bueno, si es infiel, y él también. Es que aquí todo mundo tiene sexualidad y todo mundo dice, eso es para después y para grandes. Y de eso no se habla. Entonces es muy complejo por eso también. Lo que mencionabas también ahorita que Sofi lo trajo a colación,
sobre lo del cuerpo, de que igual le dices, bueno, yo no, y yo soy como parte de ustedes. Más allá de eso también, y sí se sabe que cuando sufres un trauma de tipo sexual, muchas veces pareciera que te laceras y que, no sé, subes mucho de peso o dejas de alimentarte, quizás hasta inconscientemente, pero para justo no ser... Para que nadie te vuelva a ver. Ese deseo. No sé, ¿qué tan Este cierto deseo es? de no deseo. Mira, en los casos, la verdad es que sí, o sea, sí trabajo mucho en tratar de comprender esas preguntas y tenemos grupos en donde lo pensamos. ¿Por qué se corta quien se corta? ¿Por qué engorda a alguien hasta niveles mórbidos Una manera de autolacerarse, o sea, de lastimarse? el tipo que sea. Ahora, la pregunta que hacen ustedes es muy interesante porque la pregunta sería, entonces, ¿esos chicos ya no desean o les da miedo desear porque desear es peligroso? Eso sería un registro de la pregunta. Casi todos los casos de trastorno de alimentación están relacionados con abandono en la infancia y no con abuso sexual. Okay. El abuso, o sea, los síntomas o signos más claros en la adolescencia de abuso sexual son problemas de piel que sí pueden incluir el cutting, el cortarse, el lacerarse, el lacer, y sobre todo una grandísima inseguridad en cualquier territorio. Porque quien come demasiado y engorda tiene una razón muy específica de por qué llenarse y vaciarse. O quien es anoréxico porque se quiere morir o porque quiere ser modelo flaca y nació gorda, pero en esta concepción de que es el cuerpo. Y en esos casos, en los casos de trastornos de alimentación, casi siempre lo que vemos como origen son sistemas familiares en donde se suele criticar cualquier cosa. Y entonces si estás gorda porque no sé qué, si comiste, si saliste, si te peinaste, si eres más morena, y esas cosas, porque las anorexias y bulimias, salvo cuando son por depresión en otros momentos de la vida, se dan en la adolescencia como un problema de no gustar el cuerpo y de no saber qué hacerle al cuerpo para gustar. Y entonces terminas por ni gustarles a los otros ni gustarte a ti. En caso de violencia sexual, las defensas son más complicadas. Muchas veces la manera en que casi todos los maestros y maestras de preescolar y educación básica detectan problemas de abuso sexual son por problemas de aprendizaje. Sí, justo, de que los niños ya no se centran, que van mal en calificaciones y que ya no... Están pensando en otra cosa, Sí, que sí. se van a la luna, o que no llegan, o que se empiezan a masturbar frenéticamente en el salón de clases los niños de kinder, y entonces tú dices, ¿qué tiene tan excitado este niño? En preescolar eso es muy común, niños que llegan y se masturban en el salón. Y no es que se vienen, pero están ahí y están columpiándose en su silla, o se suben al columpio, o se suben al fierro no sé dónde, y ahí están, y tú dices, ¿este niño por qué no come y prefiere irse a frotar en la silla? Y ahí, afortunadamente, se han empezado a trabajar estos temas en preescolar, y eso es fundamental, porque esos son signos. Niños que ven al techo, que no entienden, que no aprenden matemáticas, que casi siempre hay o una situación familiar que ellos no quieren ver, y entonces como que dicen, ay, no voy a ver a mi abuelito que está enfermo y se va a morir. Y entonces llegan a la clase y piensan en su abuelito que está vivo y no ven la matemática. Porque cuando tú bajas tu cortina para algo, pues la bajas. O sea, no dices, no es corte, no es como estamos aquí en el programa, corte, espérate, sino que es, no quiero ver, pues vas a la escuela sin ver. Porque si ves, aunque no lo estés viendo, lo estás viendo adentro de ti, te lo estás imaginando, entonces no ves. Entonces muchos problemas de aprendizaje no son autismo. Mucho estrés, o sea, muchos chicos que en la adolescencia los mandan a terapia o a diagnosticar trastorno de déficit de atención, en muchos casos sí hay circunstancias o de violencia familiar o de pérdidas importantes de gente importante en la familia o abuso sexual, ya sea en el propio cuerpo o que son testigos de lo que pasa con la hermana, con la tía, y no se atreven a contarlo. Entonces vivan así como enconchaditos. Ahí, por ejemplo, es muy notorio.
Y ya cuando vemos una relación entre violencia sexual y trastornos del cuerpo y de la alimentación y de la visión y de esto, suele ser ya en la adolescencia más adulta o incluso ya en los jóvenes, que ya han iniciado su vida sexual satisfactoria y que de repente, por experimentar más, se encuentran en situaciones ya no satisfactorias. Ahí, por ejemplo, empiezan a pensar que no es que no se dieron cuenta de que era peligroso o no vieron los focos rojos, sino que estando ahí ellas lo generaron, por ejemplo. Y ahí sí, pues ya se juega una cosa más adulta, más complicada, que tiene que ver con toda la estructura de personalidad. Entonces, bueno, el estrés se juega en momentos muy distintos, porque para toda situación de abuso o de acto sexual o de placer sexual, tiene que haber 2 cuerpos, por lo menos, o más. O un cuerpo autoexplorándose, que implica un tocarse, una escena, un encuadre, y una cultura que te lo permite o no, que lo haces a escondidas, que sucede en privado, que es violento, que está mal visto, que está bien visto. Y dependiendo de eso, es la dimensión de cómo el estrés se va a presentar en cada chico. Si es en su casa, no va a dormir. Si es en la escuela, pues se va a dormir en la mañana y no va a querer ir a la escuela. Porque uno empieza a hacer, sobre todo cuando hay violencia sexual sostenida, muchas conductas de evitación, que luego se viven como, ay, está deprimido, es un flojo, porque no quiere ir ya a la danza. Y luego te enteras, ¿no? Sí. Sí, que era algo que recientemente le había dicho, ¿no? De que vi una película en donde, bueno, el director dijo que pues obviamente tuvo que hacer el trabajo de campo, de investigar, pues todo lo que iba a plasmar dentro de la película, ¿no? De cómo 2 niños fueron abusados por su coach de béisbol y de cómo, o sea, va pasando todo esto y te das cuenta de que uno de los niños no recuerda absolutamente nada de lo que le pasó, pero conforme crece se va preguntando qué pasó en 2 noches, una en donde su papá no fue a recogerlo al béisbol y otra donde fue Halloween y se extravió, ¿no? O sea, ¿qué pasó dentro de esas 2 noches? Que no recuerda. Eso también es común, ¿verdad? Como que el bloquear. Ajá, porque aparte el niño decía dentro de la película que él había sido abducido por aliens. Porque algo que es común en cualquier situación traumática y que es una maravilla de la mente, es que somos capaces de escindirnos. O sea, yo cuando trabajé durante un año sostenido en pura violencia sexual, aprendí a detectar eso. O sea, en un primer momento, quien ha sido víctima de una situación así está dividida entre lo que vivió y traumático y lo que sí se dio cuenta, pero todo el tiempo te está hablando también de todas las cosas que estaba pensando. Si me va a matar, si me va a aventar, si lo voy a lograr, cómo me escapo, cómo me salgo. Y entonces casi siempre cuando por fin salen, cuando lo logran y logran además que sea su propio impulso, su propio grito y su propia pelea, el liberarlos de la situación, casi siempre se borra esta parte. Porque es tal el dolor que se está sintiendo que es mejor estar pensando en otra cosa para que no lo esté sintiendo. Y ese mecanismo que es defensivo, pues luego nos confunde de qué pasó o qué no pasó. Ahora, en mi experiencia a lo largo de muchos años de trabajar violencia y de trabajar como psicoanalista y de el diván y pacientes que sueñan y que en un sueño se dan cuenta de algo que tenían bloqueado, cuando la violencia sexual, en la gran mayoría de los casos, cuando la violencia sexual sí sucedió y sí dolió, sí se recuerda en algún momento. Por eso también hay toda una discusión desde Freud de cuándo es violencia y cuándo es seducción. Porque cuando nos enteramos, chicos, por ejemplo, que vivieron en comunas, pues no es que los violaran a ellos, pero pues sí veían mucha psicodelia y mucho sexo y mucho happy flowers, o sea, sí sabían lo que era y lo vivían en comunas y muchos de ellos lo que recuerdan son las flores amarillas, no el sexo, porque no los involucraban. Pero claro, cuando ellos empiezan a fumar o a
experimentar o a decidir si van a casarse de blanco o van a vivir en una comuna, empiezan a entender y a preguntarse y a decir, ¿por qué borré eso? Hay un texto muy bello de Freud que se llama Recuerdo encubridor, porque nunca puedes recordar todo completamente. Entonces, lo que recuerdas es una parte que pasó, pero también lo que recuerdas tapa algo que no estabas viendo, porque si no, no le pusiste atención. Y el recuerdo también depende de qué atención hiciste. También el ángulo y muchas veces hasta son mentiras, lo que recuerdas no es tal cual. O es lo que te contaron Ajá. y tú ni estabas. O es la foto y tú ya te inventaste la película. No. Justo. Ahorita que igual mencionas mucho la parte de la sociedad y de vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a retomar con esto de cómo la misma sociedad o tu vínculo te ayuda en pasarlo. Una vez que ya pasó la violencia, cómo es que trasciende, por así decirlo, que ya vas trabajando y pues sí, al final no es algo fácil, pero que de cierta manera, ¿qué es lo que te permite como hacerlo más digerible? Okay. Pero vamos a ver un pequeño corte y regresamos con esa pregunta. ¿Sabías que? ¿El rojo de los telones y butacas en los teatros es para centrarnos en la escena? Esto se debe al efecto óptico llamado Purkinje, que nos enseña que el color rojo es el primer color que dejamos de percibir cuando hay poca luz. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. ¿Sabías que? ¿La duración de las obras teatrales pueden variar mucho? Desde 15 minutos hasta un día entero, todo depende de la temática de la pieza. Ejemplo de ello es la obra Gatsby, que tiene una duración de 8 horas y en ella se lee completamente el libro El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, así como Over Ambitious del dramaturgo británico Mark Watson y Monte Olimpo del director belga Han Fabre. Estas 2 obras duran un día completo. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso en Hablemos sin tabú con el tema de violencia sexual y regresando con esta pregunta de qué papel es el que juega la sociedad o tu círculo de apoyo, por así decirlo, para poder de cierta manera digerir y pasar este trauma, ¿no? Pues es fundamental, o sea, la red de apoyo, quien sufre una violación sexual o quien ha estado sufriendo violencia sexual, necesita tener un círculo mínimo de confianza a quien le pueda decir esto me está pasando o esto pasó. Si en ese primer momento, que puede ser una amiga, alguien cercano, la familia, quien sea, te creen, entonces ya se ganó la primera recuperación. No te van a culpar, te van a creer. Si tu familia te cree y decide apoyarte, tendría que preguntarte, aunque seas un niño, o informarte. Tenemos que ir al doctor a que te revisen, vas a ir a hablar con una doctora, hacer el proceso. Cuando el suceso de violencia sexual, como bien decían ustedes, sucede dentro del círculo familiar, es complejo porque casi siempre el sistema familiar o las familias se rompen. Sí. Porque de algún lado, si el agresor es familiar, pues entonces alguien va a estar tratando de minimizar lo que hizo el agresor y también de minimizar el daño del... Pero aparte lo encubren, o sea... Sí, muchas veces se encubre, pero estamos hablando de que una vez que ya sale, algunos encubren, otros niegan, unos aceptan y unos deciden pelear. Ahí es muy importante esa red. Ya que tienes esa primera respuesta de quién es tu amigo de confianza, tu tío de confianza, tu mamá que sí te cree, entonces en ese momento estaríamos saliendo al espacio de la denuncia. Que ahora hemos visto con las colectivas y con el Me Too y demás, es que muchas chicas y chicos han hecho sus denuncias en los tendederos, en espacios públicos,
que no es que está mal, es una parte de, pero si realmente quieres que se actúe conforme a la ley y contra los protocolos de violencia, que sí los hay y que sí los hemos construido las feministas a lo largo de muchos años en este país, aunque no sean perfectos, pues entonces si realmente sabes que hay una violencia sexual, lo mejor es recurrir a las instancias DIF, Procuraduría, tal. Los procesos no son fáciles, no. Y sobre todo, si hay una violación sexual, pues están jugando 15, 20, 30, 40 años de cárcel al agresor. Entonces sí se tiene que hacer un proceso de investigación, no es solamente el si fue. Y justo también, un poquito también aunado a esto, cómo también puedes pasarlo sin revictimizar a la víctima. O sea, cómo es Sí, esa o sea, depende de esta parte. Primero es, si tú le cuentas a tu círculo cercano y la primera reacción es, ay, amiga, pues ya vas a empezar a pensar que, ay, amiga, mi amiga piensa que yo debí haber sido más cuidadosa o lo que sea, ¿no? Si vas a un médico y te dice, pero de verdad, cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio Público, pues veíamos casos terroríficos y las chicas que estaban haciendo su servicio social, que trabajaban en el Ministerio Público, tenían 17, 18 años, algunas ni siquiera habían tenido vida sexual. Entonces yo estaba siempre ahí porque me daba cuenta que a veces hacían preguntas que yo decía, perdón, pero esa pregunta házmela a mí después. Sobre tu sexualidad no le preguntes a la víctima que sintió, porque viene sangrada y no quiero entrar al doctor, ¿no? Entonces, estas cosas se han ido mejorando. Actualmente sí tenemos muchos problemas en fiscalías y sobre todo en los primeros acercamientos los ministerios públicos pues suelen ser muy reactivos y partir de la idea de, y bueno, el caso justo, últimos casos que ahora se dice, o sea, si se reporta un adolescente desaparecido hay que buscarlo de inmediato, no hay que esperarse 36 ni 72 ni una semana ni un mes para reportarlo. Entonces, ese es lo primero. Y lo otro es, bueno, se ha hablado mucho de la importancia de no denunciar en redes, o por lo menos que tendría que haber realmente una conciencia de género en comunicólogos y en quien está haciendo la noticia. Porque si tú cuentas la historia y ya estás contando los detalles y sacas la foto de la niña o del lugar o lo que sea, pues ya es entonces la escena del crimen que todo el mundo puede ver. ¿Y por qué tendrían todos que ver la escena del crimen? Eso es morbo y todos queremos ser criminalistas. Pues no todos somos criminalistas. Entonces eso, ¿por qué el feminicidio está catalogado? Pues justo porque ahí en esos casos matan a alguien y además después la exhiben desnuda o la tiran en la carretera o la meten en una maleta y entonces dices, bueno, eso es escarnio público, es violencia para todos, es miedo a quién, y ahí ya ni quien la mató ni quien está llevando el juicio o la investigación está respetando que ese es un cuerpo que, pues en todas las culturas la tendencia es a cubrir con una sábana blanca al muerto, no dejarlo en la carretera aunque sea un accidente en moto. Si está muerto, pues lo cubres con una sábana, no lo dejas para que todo el mundo pase y vea, ¿no? Entonces, ¿qué es revictimizar? No solamente es volver a hablar del trauma, sino además seguir traumando a la víctima con preguntas innecesarias, con pruebas que para qué, con decidir que le vas a volver a hacer la prueba. O sea, ya está claro que fue violación, ya hay desgarre. ¿Qué le quiere volver a revisar a la señora? Cuando yo trabajé en agencias del Ministerio Público, pues yo entraba con los niños y las niñas, o sea, yo entraba a las revisiones médicas. Porque solo así lográbamos de verdad que el médico nos viera a nosotras, las psicólogas, y no estuviera viendo cuerpos. Esto se ha ido modificando, pero vaya que cuesta trabajo. Y a veces quizás nos aliamos con la víctima, pero de inmediato queremos acusar al papá que donde estaba, a la mamá que porque estaba trabajando y no estaba en su casa. Y entonces ya no solo estás haciendo sentir mal a quien ya se siente mal, sino además, en lugar de asumir que es un problema estructural, que es un problema brutal y que va a llevar mucho tiempo que ese sistema se recupere, y si tú lo que haces es dividir al sistema y enjuiciar
Pero eso además, pues tenemos la mala costumbre quienes trabajamos en escuelas con familias y con niños problema y con problemas de violencia. O sea, en las escuelas les es más fácil citar a los papás y decirles, es que el problema son ustedes porque en su casa no es qué, y vayan con la psicóloga y arreglen al niño. Pero resulta que el niño solo sufre en la escuela. Aunque la casa esté rara, el niño raro funciona bien en su casa y allá no lo violentan. Pero la escuela o en general siempre queremos como responsabilizar al del frente. Y yo creo que el problema con violencia sexual, que es una violencia que rompe la estructura corporal, la estructura mental, la estructura de lo que esperas que es normal o de lo que podría ser. Cuando todo eso sucede, tendríamos que ser súper cuidadosos como si tuviéramos un paciente quemado al que no hay que tocar hasta que vayamos viendo dónde ya no le duele. Y respetar a quien ha sufrido cualquier tipo de estrés traumático, su tiempo de recuperación y sus propios recursos. Porque no es que haya un método para decir en 10 sesiones curo, no, en 10 sesiones nadie, o sea, no. Es, pues a usted le podemos dar terapia grupal. Con lo que usted vivió, pues quizás sí sea bueno que venga acompañada porque no quiere atravesar por esa avenida. Y poco a poco ir curando los fantasmas o nombrando los fantasmas del dolor. Y porque casi siempre cuando vivimos una violencia sexual y nos atrevemos a denunciarla, en muchos casos ya hay un recuerdo anterior de una cierta violencia, hasta que llegue el momento en que dices basta ya. Y entonces claro que cuando te vuelven a preguntar, vuelves a pensar y darte cuenta pues que eso ya había pasado. Por eso es tan importante el acompañamiento psicológico, terapéutico. Y hay quienes han vivido violencia sexual y nunca denunciaron, pero tienen que poder ser bien escuchados en un espacio terapéutico. Y ahí también a veces mis colegas de todo sexo, tipo, géneros y escuelas, a veces sí nos pasamos como que ya nos desesperó o ya pensamos que sí se lo buscó. Y esas cosas son muy delicadas porque la sexualidad somos nosotros. Justo. O sea, todos nosotros somos, alguien que corre alto rendimiento y que saca premios de no sé qué y que no tiene sexo es alguien súper sexual y súper vivo y que disfruta correr y resolver un problema matemático. Y qué bueno que se espere hasta los 20 para tener sexo, porque ¿cuál es la prisa? Pero disociamos el placer como si el placer y el malestar estuvieran en lo sexual corporal y todo lo demás fuera parte de, ay, qué bueno que es creativo. Qué bueno que hace música, pues sí resulta que la música le es más placentera, por eso no tiene novio o novia y no por eso lo vamos a molestar. ¿Que no te gustan las chicas ni los chicos? Sí, pero ahorita no es mi prioridad. Hay vida, mientras haya vida, estamos llegando a vivir 80 años y queremos a los 10 ya ser expertos en redes, en novios, en violencia, como que se ha mezclado lo sexual en todo, en lo que se vende, en lo que se compra, vendemos cuerpos, hay trata de blancas, la gran industria de la pornografía es un grandísimo negocio, sí, y eso ya es un abuso, sobre todos nosotros, la verdad. Sí, pues bueno, siguiendo con las preguntas, había algo que a mí me resonaba mucho, ¿no? Ya que en 2020, recuerda que estuvimos en pandemia, entonces incrementaron más los casos de violencia sexual y de violencia familiar. ¿Cuáles considera usted que sean las razones principales de esto? Bueno, evidentemente la pandemia nos enfrentó a una situación de encierro mental, real, ficticio, total o no total, pero a todos nos enfrentó con eso. Algo que en términos de violencia familiar se dio mucho es que pues de repente ya no ibas a la escuela, a la oficina, el jefe a la fábrica o el papá o el obrero y de repente todos estábamos encerrados en casa en espacios muchas veces muy reducidos y entonces claro que empezó a haber violencia desde no pongas tu música, pero es lo que hago todas las tardes para ensayar, pues sí, pero tengo reunión con el jefe.
O llegaban los chicos a decir, pues es que mi papá ya descubrí que ha de ser un ogro y ha de ser horrible en su trabajo, porque aquí viene y disimula, pero ahora que lo oigo trabajar grita. Y entonces, no, o sea, desde esas cosas simples hasta que claramente, o sea, la sexualidad es una salida, el placer, la búsqueda de contacto físico, siempre será una salida a la angustia. Cuando estamos angustiados los adolescentes y el contacto físico y la novia no nos pela, pero tenemos partido de básquet, pues podremos sacar esa testosterona y esa energía y regresaremos sin ganas de molestar a la hermanita. No, pero cuando todos estos espacios se cerraron, yo sí creo que nos puso a prueba a la humanidad y creo que seguimos a prueba en ese sentido. ¿Qué tanto toleramos la convivencia? Se hicieron programas interesantes y hubo familias que sí lograron no aumentar la violencia y decir, bueno, pues ahora cocinemos todos, no hay nada que hacer. Mientras cocinaban juntos, ¿no? O ya me cansé de ver series y en todos lados dicen no salgas de tu casa, hay COVID, bueno, pues vamos a jugar lotería. Hubo familias que entendieron que el placer tenía que ser eso y que si los chicos adolescentes no podían ver a las novias y a los novios, pues no les podías castigar la tablet, pero tampoco los podías dejar que vieran videos de películas amorosas y luego parecía que ya todos estábamos jugando al amor en la sala de la casa. Y que sí pasó violencia muy real, en donde... Ahora, curiosamente, la violencia sexual en pandemia se jugó en dos sentidos. En el de mayor actividad sexual y sí, un aumento en violencia o tocamientos y juegos sexuales, sobre todo de hombres alcoholizados en la casa, con los niños, cosas así. Pero también otra violencia sexual que sucedió y que fue muy rara, pero que sigue teniendo sus efectos, fue la renuncia al contacto físico. Y entonces aún parejas que tenían tiempo de vivir juntas y que tenían una rica vida sexual y que tenían espacios, si uno trabajaba afuera y otro adentro, empezaron a separar los cuartos, a dejar de tener de vida sexual. Si alguien estaba cuidando a un familiar que se había muerto de COVID, entonces el otro ya tenía paranoia. No es que no te quiera, es que no quiero que me contagies. Y eso también empezó a generar otros espacios de convivencias en lugares que no eran los que la gente normalmente visitaba o quería. Como fragmentados. Sí, empezó a haber mucho, por ejemplo, infidelidad y cosa por texting. O sea, parejas que llevaban años y que estaban en la misma cama y cada quien estaba texteando con alguien y sexteando. Okay. Y entonces, y llegaron a terapia por esas cosas, porque así como digo que todo lo sexual es todos nosotros, cuando en pandemia nos cerramos y nos dimos cuenta que todo podía ser contagioso y que ya no podíamos ni siquiera despedirnos de los enfermos, ya había que usar máscaras y escafandras y ya no se podía uno besar, la sexualidad se modificó. Igual que lo hizo en los 80s con el VIH. Y esas cosas también las tenemos que pensar. Porque yo creo que también que en los 60s hubo prácticas sexuales mucho más liberales, pues porque ya para sífilis y chancro, pues ya había antibiótico. Y para otras, pues todavía no sabíamos que los virus nos iban a dar de todos lados y por todas nuestras mucosas, pues, ¿no? Ahora fueron respiratorios, el SIDA al final atraviesa también las mucosas. Entonces es interesante porque la sexualidad se transformó en lo que sí y en lo que no. Y eso también es violencia sexual, o sea, también está tipificado como violencia el que vivas con una pareja sexual que se niegue a tener contacto sexual nunca contigo. Y eso pasa en hombres y en mujeres y en parejas del mismo sexo. Entonces, es interesante. Yo digo que cuando alguien no come rico, pues tampoco puede pasar una buena tarde viendo el cine o leyendo un libro o teniendo vida sexual. Porque si no eres capaz de placer acá, o sea, acá eres muy placentero y ayer eres súper agresivo, entonces, algo está desplazado de su lugar. Y eso luego, pues, se convierte en algo violento. Con relaciones amorosas, que no son necesariamente violentas, de repente lo son desde la pasión, desde de que está raro. Sí, justo.
Tendría que hablarse de sexualidad desde el kinder hasta la vejez, con esta tranquilidad de poder hablar y decir, bueno, y que cada quien vaya decidiendo qué es lo que le hace bien y con quién lo quiere compartir, porque así tendría que ser la sexualidad humana, o sea, placentera, constructiva, positiva, rica. Claro. Aunado a esto, y hemos estado hablando un poquito sobre lo mismo, pero queremos saber también por qué es como muy común que en el vínculo o en la familia se den estas violencias sexuales. Pero vamos a hacer primero una pequeña pausa y regresamos con esa pregunta. ¿Sabías que el símbolo del teatro tiene como base a dos musas griegas? Las dos máscaras, feliz y triste, representan el estado de ánimo de las personas, así como a Thalía, musa de la comedia, música, canto, alegría, y a Melpómene, musa de la tragedia. Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. ¿Sabías que? ¿Puedes saber el final de la película Midsommar desde un inicio? Sí, el director colocó varios spoilers desde el comienzo, como la foto de Dani, la protagonista, con una corona de flores encima, o el mural que relata el cambio de las estaciones pero que también nos dice lo que sucederá durante el filme. ¿Qué otros has notado? Sé parte de nuestra comunidad creativa. Visita contactocreativo.mx. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Sin Tabú, ya para culminar este tema tan importante, así que comencemos. ¿Por qué es como común que justamente en las familias se dé la agresión o en los círculos? Pueden ser conocidos, no sé, parientes, o justamente el amigo de toda la vida, de la familia. ¿Por qué es como tan común eso? Yo creo que tiene que ver justamente con la forma en que, la manera en que somos introducidos a la sexualidad, niños y niñas, es justamente desde casa, desde los espacios prohibidos, los espacios de cuidado. Y desafortunadamente, en situaciones de familias en donde varios miembros de distintas edades conviven, los niños siempre serán los más vulnerables, los más apapachados, los más cuidados, pero a veces en esos apapachos y cuidados lo que se cuela, y esto sin que lleguemos a la violencia sexual, es que ciertos adultos o ciertos adolescentes que están en esos espacios están más sexualizados que otros. Y los niños, en la medida en que juegan, brincan, saltan, se desvisten, sudan, pues son muy antojables en términos de jugar con ellos, de apapacharlos y tal. Cuando no hay una represión adecuada en el entorno de la familia, muchos juegos, incluso vemos bien una niña que le hacen cosquillas y siempre no sé qué y juega las cosquillas, pero luego ya llega un día y te dices que cada vez que me hacen cosquillas me hago pipí, ya no me gusta, pero si les digo me hacen más cosquillas hasta que me haga pipí. Y hacerse pipí de cosquillas al final pues hace pensar en una situación sexual, de excitación o de descarga, o a veces pegar o a veces hacer llorar para luego apapachar. Estos juegos que no son sexuales, pero que están muy metidos en el asunto. Luego entonces también está siempre los momentos familiares o de fiesta en donde qué bonita te ves, los 15 años, que es, pues, vamos a hacerle una fiesta a la sexualidad de la chica de 15 años. Todas estas cosas se juegan ahí. Y en la comunidad siempre habrá quien esté muy excitado y no tenga pareja, o esté muy excitado y le gusten las niñas, o le gusten los niños, o le guste la transgresión. El consumo de sustancias ha aumentado brutalmente en nuestro país y en el mundo, y cuando se consumen ciertas sustancias, pues
lo que dan ganas es de tener vida sexual o de descargar por ahí. Entonces, y muchas veces cuando uno ya conoce el caso, pues sí sabes que era el tío que estaba solo siempre y que entonces la veía por la ventana y luego ya no sé qué, y luego ya no sé qué, y luego entonces... Porque quien no, o sea, en sistemas familiares en donde la vida sexual no es algo abierto, que se pueda resolver, es muy fácil descargar tu excitación con un animal doméstico, con un niño, con una niña, con un discapacitado. Y eso es terrorífico, pero así es. O sea, en todas las historias, en todos los espacios. No quiere decir que el que así sea normal o que eso pudiera dejar de pasar, tiene que dejar de pasar. Porque si habláramos más de sexualidad y tuviéramos más conciencia de que el adolescente que invita a sus amigos y que se fuman un cigarro de marihuana y que se toman 3 caguamas, si están 3 niñas solas en la casa, pues en algún momento van a querer jugar a la casita. Y eso puede pasar a ser muy violento. O van a quererse reír de la reacción de los niños cuando les pasen un video sexual. O de un asesinato. Porque hay quienes se excitan viendo muertos, no viendo cuerpos sexuados, pero sí se excitan. Entonces, esa cosa es algo muy complejo porque tendríamos que dejar de confiar. Primero, dejar de pensar que porque es en la casa y son los tíos no va a pasar nada. O sea, será la casa y son los tíos. En todas casas y en todos tíos y en todas tías y en toda gente hay sexualidad en la cabeza, en el cuerpo, entre las piernas y en las edades. En el consumo de sustancias es muy frecuente que se jueguen estas cosas. Sí vivimos en una sociedad mundial, además, en donde, pues sí, de alguna manera, las mujeres somos la cosa bonita que tiene que lucirse. Y si somos una cosa bonita, pues también tiene que usarse. Y entonces estas cosas se juegan ahí y pues para adultos que no tienen resuelta su sexualidad, pues es en la casa donde les da el chance de hacer barbaridades, porque es muy fácil. O sea, es muy fácil meter una mano en una noche en una cama, es muy fácil ser el chofer responsable de la casa que lleva siempre al niño a la escuela, pero pues hacer cosas en el coche. Entonces, es tan común porque es muy fácil abusar del cuerpo de alguien que está cerca y que te tiene confianza. Es muy fácil entrar al cuarto de alguien que confía en que no le vas a hacer nada. Y es muy fácil que cuando lo que se juega es un acto sexual prohibido y además le dices no le vayas a decir a nadie, pues eso se guarda en el secreto de las familias y de las comunidades y de las iglesias y de las escuelas, y eso es de terror. Pero justamente por eso es que es tan importante hablar y decir, no importa si tú dices que lo que ella hace no es sexual, pero si su prima dice no me gusta cómo viene y juega, pues para la que no le gusta ella es sexual, aunque para la otra no lo sea. Porque el asunto es qué siento yo cuando se me acercan así. O porque ya no quiero jugar a ese juego, ¿no? Uh-huh. Claro. Lo que decíamos del consenso, ¿no? De que siempre sea algo consensuado, porque si no, tienes una... Y en las familias tiene que ser consensuado que a los niños y a las niñas pues no se les toca. Sí, claro. Sí. Y en la sociedad también ese tendría que ser un consenso, porque que el niño diga hazme caballito no quiere decir que lo vamos a hacer o lo vamos a excitar porque él dice que él quiere. Porque además si los adultos tuviéramos claro que si los niños nos piden algo sexual es porque algo en él se está sexualizando, pues tendríamos que buscar ayuda y orientación para que este niño que se masturba pues ya no esté masturbando o no con esa angustia y ansiedad a la hora del recreo. O no, y bueno, me imagino también por lo que sé y todo, que sobre todo si se da y no, o sea, se niega como esta parte de que ha sido abusado y todo, lo que es como, ay, no tengo idea de dónde viene, pero a reprenderlo, ¿no? Ajá, con golpes, más violencia. O con motes, o con críticas. ¿Motes? O sea, como poner nombres o decir, ay, ya déjate ahí, o ese siempre chamaco anda de caliente, en lugar de decir, porque al dar el chicle así se tendría que hablar claro
y buscar espacios seguros. En ese sentido sí tenemos que seguir generando, creo que en estos últimos años ha habido un esfuerzo pues por generar protocolos y espacios seguros para hablar de temas que son difíciles, pero que si los hablamos a tiempo, no llegan a convertirse en una violencia brutal. Las cosas dichas a tiempo no llegan a actuarse. Claro, precisamente por eso es que decidimos hacer el capítulo, porque creemos que también el dar información es como una herramienta para justo prevenirlo o para hacerlo más digerible si ya sucedió el acto. Sí, y por eso le queremos preguntar si usted tiene algún consejo o mensaje para las personas que han pasado por esta situación o la están viviendo de abuso sexual. Pues bueno, para todas las audiencias, o sea, yo creo que quien esté sufriendo una situación en donde siente violentado su cuerpo, violentadas sus ideas, violentadas sus sensaciones, ojalá que de verdad podamos hacer una cultura de paz en ese sentido de que cualquiera de cualquier edad tendría que tener la posibilidad de primero acercarse a un lugar y decir, me están pasando cosas que no sé a quién contarle. Ajá. Y luego gradualmente poder llegar a esos espacios en donde se puede hablar. Y hace rato fuera de cámaras hablábamos, o sea, la violación sexual no prescribe como delito. Entonces, si alguien en la audiencia vivió en algún momento de su vida una violación sexual, acérquese a un abogado, acérquese a un psicólogo, averigüe, porque la violación sexual, si yo digo es que a mí me violaron hace 10 años o hace 15 y lo demuestro, todavía hay tiempo, porque es un delito que se persigue de oficio y que si se demuestra, ya se ha demostrado que pues la gente no denuncia porque da pena, porque da vergüenza, porque da miedo, porque la han revictimizado, porque cuando fue la revictimizaron y no quiso regresar, pero ahora que ya vive en otro estado lo quiere hacer, o porque ya salió de la cárcel aquel y entonces quiere sostener y defender. Entonces, en ese sentido, esa parte es muy importante, de verdad atrevernos. Y si vamos a un espacio público a denunciar y no nos tratan bien, dentro del mismo espacio público busquemos a alguien más que nos trate bien, porque yo sí creo que parte del problema muy complejo de trabajar la violencia sexual es que muchos hemos vivido violencia sexual de distintos grados, muchos tenemos confuso qué es violento y qué es sexual y qué es amor y cuándo es consenso y cuándo sí me valida y cuándo no me valida. Y todos aquellos que trabajamos en psicología, en violencia sexual, en prevención de violencia, tenemos nuestra propia vida, nuestra propia psicología y nuestros propios prejuicios, aun quienes intentamos luchar cada día con nuestra ética y entender y no ser prejuicioso y juzgón y criticón y metiche, es muy fácil serlo. Entonces, en ese sentido, también un llamado a las autoridades y a quienes trabajan y trabajamos en estos temas es que quienes estamos en escuelas, en kinderes, en módulos de atención al cliente y a lo que sea, si alguien se acerca y nos dice, me pasó algo que me hace sentir mal, tenemos que ser capaces de escucharlo antes de decidir si sí procede, si no procede. Pues si tú no eres el fiscal, solo escucha y di, espéreme, creo que esto se amerita que le hablemos a un policía o esto se amerita que la mande a la red de atención de la violencia. Ahorita hablamos a Locatel, porque hay que acercarse a las instancias y no siempre en instancias que, o sea, no es que vas a encontrar solución ese día, pero todos quienes tutelamos niños, niñas, adolescentes, mujeres y trabajamos en violencia, nos tenemos que estar capacitando día a día. Porque día a día pasan nuevas formas de violencia y de abuso familiar, económica, patriarcal. Y entonces, si nosotros tenemos una idea de un cuadrito y no estamos todo el tiempo pensando, porque cuando lo trabajamos o cuando iniciamos una nueva relación o vida afectiva, cuando enviudamos, cuando rompemos con un novio, cuando cambiamos de estado civil, siempre será nuevo y siempre podrá ser abusivo y hay que estar abusados, pero en ese sentido es como una decisión y el hecho de que uno sea grande no quiere decir que siempre estés en capacidad de decidir, como bien lo decían ustedes. Entonces, mi llamado es a que tenemos que
de verdad hacer un esfuerzo como sociedades para hablar de cómo todos los seres humanos somos seres sexuales, sexuados, emocionales, lastimados, a veces porque somos un poco exagerados y sentidos, y a veces porque sí, el mundo está cabrón y sí nos trató muy mal. Pero entonces cuando uno puede diferenciar eso, puedes hacer un diagnóstico diferencial y puedes atender bien a la gente. Y yo sí creo que actualmente quienes trabajan en comunicación, en prevención, quienes estamos en psicología comunitaria, pues estamos haciendo un gran esfuerzo por eso, o sea, recuperar el lenguaje para que la gente tenga confianza. Porque si no confías en tu casa, en tu barrio, en tu comunidad, en tus amigas, ni en la institución, ni en nada, pues todos nos vamos a terminar por hacer daño o aventar del puente, porque qué soledad. Sí, exacto. Y eso lo hemos visto ahora, se acaba de hacer el último estudio que acaba de salir de la OMS. La soledad es la razón por la cual mucha gente se mete en situaciones violentas o se hace daño, por no estar solo. No puede ser. O sea, tal vez el problema de fondo es por qué estamos tan solos que solo así chocamos o nos comunicamos o nos encontramos, qué feo. Pero creo que hay que trabajar mucho sobre la comunidad, el diálogo y entender que la soledad no es un problema del que está solo, sino que alguien no lo está incluyendo. Y quizá para una persona que se encuentre justo sola o que crea que está sola, como dice que a veces pues es más, estamos en la cabeza que realmente lo que pasa, ajá, pero es que yo no tengo red de apoyo y con quién voy o qué hago, ¿qué le diría a esta persona? Pues que afortunadamente actualmente sí hay redes de apoyo, o sea, sí puedes hablar a Locatel, sí puedes ir a Las Lunas, sí puedes ir a la Facultad de Psicología, aunque tú no estudies ahí, tocar la puerta y decir, oigan, yo quiero hablar con alguien. Sí puedes ir a un centro de integración juvenil, aunque no sea tu problema específicamente el consumo de sustancias, pero decir, mi novio consume y yo me siento mal. O sea, sí atrevernos a encontrar. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con niños que están en las escuelas y que ahí sufren violencia, pues no voy todo el tiempo yo a la escuela a defenderlos. Mi primera pregunta es, de todos los maestros que hay en tu escuela, ¿en quién confías? En ninguno, es la primera respuesta. Digo, sí, pero si de verdad es el fin del mundo y tienes que confiar en uno, ¿a cuál buscas? Al que tiene la llave, al que te cae bien, al que sí te saluda, al que no grita. ¿A quién buscarías? No sé, bueno, tu tarea esta semana antes de la próxima emergencia es ¿a quién buscarías en caso de emergencia? Igual que cuál es tu lugar seguro en caso de temblor. Y yo creo que eso tendríamos que enseñarlo desde las casas, desde los niños, y si vemos que nuestros niños, sobrinos, vecinos no se lo saben, les dices, ¿en quién confías? ¿Por qué me cuentas a mí? Si te sientes mal, ¿a quién le hablas? Eso también se aprendió en pandemia, es curioso, porque en pandemia perdimos cosas, vimos cosas muy violentas, pero creo que también aprendimos recursos y habilidades que deberíamos de usar. Uh-huh. Sí, y de trabajar también, desarrollar, seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Raquel. Gracias. Por habernos acompañado y cerramos con broche de oro contigo. Esperemos en serio que les haya gustado toda esta temporada. Ya saben, la parte donde están los comentarios pueden decirnos de qué tema quieren hablar, qué tema les gustó, les pareció más interesante que otros para desarrollarlo, seguir trabajando, dar un segundo capítulo del mismo tema. Si tienen me gustaría que trajeran a tal especialista, pues igual podríamos también concretar con esas personas alguna entrevista. Y muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Espero que les sirva toda la información que Raquel nos ha brindado con su experiencia, con las vivencias que nos contó. Sinceramente creo que es un capítulo muy bueno que les puede servir a cada uno de ustedes, porque bueno, tanto a hombres como a mujeres es algo que pasa lamentablemente. Y pues sigan aquí en Hablemos Sin Tabú, donde lo tabú deja de serlo. Erlan, diseño gráfico en multimedia, con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de materiales didácticos e interactivos para las empresas editoriales en el país. Realizamos productos digitales para los diferentes niveles académicos. En libros como matemáticas, química y aritmética se han desarrollado juegos didácticos y evaluaciones interactivas. Se han elaborado cuentos con animación en 2D
y juegos interactivos para el apoyo de los libros de texto. A nivel de licenciatura en el área médica, se crearon animaciones en 2D y 3D para la representación de células y moléculas de los diferentes sistemas de la fisiología humana. Se integraron para videos de consulta médica, audios digitales de alta calidad, y se elaboraron aplicaciones para los distintos dispositivos móviles. Esta es una muestra de los materiales producidos por el Estudio de Diseño Gráfico en Multimedia. Transformemos tus ideas. Hagámoslo interactivo.